banqueta vamos a encontrar el lóbulo frontal de color piel y de color naranja, limitando posteriormente con el lóbulo parietal de color azul. Nuestro lóbulo frontal podemos ver que tiene una forma de pirámide rectangular, la cual su vértice redondeado va a ser el polo frontal. Este lóbulo frontal va a ocupar toda la parte del hemisferio que se ubique anteriormente a los surcos que lo limitan, los cuales serían el surco lateral, el surco central y el surco del cíngulo, que no lo podemos observar. En cuanto al lóbulo frontal, podemos decir que tiene una cara lateral, una cara inferior y una cara medial. La cara lateral va a estar limitada posteriormente con el surco central y la parte inferior del surco lateral. La cara medial va a ocupar la región de la cara media del hemisferio cerebral, situada anterior y superiormente al surco del cíngulo. Por otro lado tenemos la cara inferior, que se encuentra limitada posteriormente por el ramo anterior de lo que sería el surco lateral. Vamos a profundizar un poco en el surco lateral. El surco lateral se va a originar en la cara inferior del hemisferio cerebral, en el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior. Va a bordear o va a rodear la cara inferior de la cara superolateral del hemisferio y va a discurrir hasta la unión del tercio posterior y medio del hemisferio cerebral. En cuanto al surco lateral, también podemos decir que da origen a dos prolongaciones, un ramo anterior y un ramo ascendente. En cuanto al ramo central, podemos ver que se va a originar un poco posterior a la fisura longitudinal del cerebro y va a terminar en el ángulo que crea el ramo ascendente del surco lateral y este surco central. Y por último tendríamos el surco del cíngulo, que se ocupa en la cara medial del hemisferio y no lo podemos observar. Sin embargo, podemos observar que se va a originar anterior e inferiormente a la rodilla del cuerpo calloso y va a discurrir de esta manera hasta llegar al borde superior del hemisferio cerebral. En cuanto a las circunvoluciones, el lóbulo frontal va a presentar la circunvolución precentral, la circunvolución frontal superior, frontal media y frontal inferior. Viendo la circunvolución precentral, vamos a tener que está comprendida entre el surco central y un surco discontinuo que se denomina surco precentral. Además, vamos a observar en esta circunvolución la porción opercular, que es básicamente la parte inferior de esta circunvolución, más cercana al surco lateral. En cuanto a la circunvolución frontal superior, va a estar dividida en dos segmentos. El segmento superior o dorsal, que va a estar limitado medialmente por el surco del cíngulo y lateralmente por el surco frontal superior. Y tenemos el segmento inferior o orbitario, que va a ocupar la parte inferior del hemisferio y va a estar limitada entre la fisura longitudinal del cerebro y el surco olfatorio. Tenemos por otra parte la circunvolución frontal media. Esta va a estar dividida al igual en dos segmentos. Un segmento superior, que va a estar limitado entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior, y un segmento orbitario, que va a estar limitado medialmente por el surco olfatorio y lateralmente por el surco orbitario lateral. Y por último tendríamos lo que es la circunvolución frontal inferior. Este va a ocupar toda la parte inferior y lateral que se ubique a la circunvolución frontal media. Va a estar dividido además en tres porciones por lo que son las ramas anterior y ascendente del surco lateral. Estas son la porción orbitaria, que va a estar ubicada inferior y medialmente al ramo anterior del surco lateral. Tenemos la porción triangular, que va a estar ubicada entre el ramo ascendente y el ramo anterior. Y tenemos por último la porción opercular, que va a estar posterior al ramo ascendente del surco lateral. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar presente tanto en la cara superolateral como en la cara medial del hemisferio cerebral y va a estar ausente en la cara inferior. Este, que está de color azul, es el lóbulo parietal y se va a extender sobre la parte media y superior de la cara superolateral del hemisferio cerebral
y en una poca extensión en la cara medial. Va a estar limitado anteriormente por el surco central, inferiormente por el surco lateral, posteriormente por el surco parieto-occipital y medialmente por el surco subparietal. El surco parieto-occipital va a nacer del borde superior del hemisferio cerebral y se va a extender hasta la cara superolateral y medial del hemisferio cerebral. En la cara medial se va a extender anterior y medialmente al extremo posterior de la circunvolución del cíngulo, y en la cara lateral se va a denominar surco occipital transverso, y va a presentar pliegues de comunicación que van a comunicar con las circunvoluciones temporales, occipitales y parietales. El surco subparietal es un surco pequeño, simple y poco marcado que parte en el punto en el que el surco del cíngulo se flexiona superiormente al borde superior del hemisferio cerebral. Ahora vamos a hablar de las circunvoluciones. Vamos a presentar 3 circunvoluciones que van a estar separadas por el surco intraparietal. El surco intraparietal va a encontrarse en ángulo abierto superior y posteriormente al surco central y al surco lateral. Estas circunvoluciones son la circunvolución postcentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. La circunvolución postcentral va a estar situada posterior al surco central y se encuentra entre el surco central y el surco postcentral, y va a estar unido a la circunvolución precentral mediante pliegues de comunicación. El lobulillo parietal superior va a estar en la parte superior del borde superior del hemisferio cerebral y va a estar posterior a la circunvolución postcentral y superior al lobulillo intraparietal. Va a constituir en la cara medial la precuña, y el lobulillo parietal inferior va a estar inferior al lobulillo parietal superior y va a presentar la circunvolución supramarginal que va a bordear al extremo posterior del surco lateral, y la circunvolución angular que va a bordear al extremo posterior del surco temporal superior. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital se va a situar en la parte posterior de lo que es el hemisferio cerebral. Va a presentar una forma triangular y también piramidal, la cual va a obtener 3 caras, la cual va a ser una lateral, una medial y una inferior. En cuanto a sus límites, esta va a estar limitada anteriormente por 2 surcos: el surco parieto-occipital, que podemos observarlo aquí, y el surco transverso de occipital, que sería el de aquí. También, en cuanto a sus circunvoluciones, vamos a ver que este lóbulo va a presentar lo que son 6 circunvoluciones y divididas entre sí por 5 surcos. En cuanto a la cara lateral de este lóbulo, va a presentar lo que son 3 circunvoluciones: la primera, segunda y tercera. La primera circunvolución se va a continuar anteriormente con lo que son los lobulillos parietales, que se tienen por acá, y también la segunda circunvolución se va a continuar con lo que es la circunvolución angular, que no la podemos observar. La tercera circunvolución se va a unir mediante 2 meninges a lo que es las circunvoluciones temporales, la medial e inferior, que se encuentra por aquí. En cuanto a la cuarta y quinta circunvolución, vamos a encontrar que estas se van a encontrar en la parte inferior, en la cara inferior, la cual la cuarta circunvolución se va a continuar con las circunvoluciones, serían las circunvoluciones temporales, con las circunvoluciones occipitotemporales. Y también la quinta circunvolución va a constituir lo que es la circunvolución lingual. En cuanto a la sexta circunvolución, o también denominada cuña, vamos a decir que esta se va a situar en la cara medial, que sería la de aquí, en la cara medial, la cual va a estar limitada por 2 surcos. Anterior y superiormente va a estar limitada por el surco parieto-occipital, e inferiormente va a estar limitada por el surco calcarino. Este surco calcarino va a dividir o separar lo que son la cuña de la circunvolución lingual. Lóbulo temporal. Se encuentra en la parte media e inferior del hemisferio cerebral. Este va a presentar una cara inferior y una cara lateral.
Este se va a encontrar exactamente en la fosa temporoesfenoidal de la fosa craneal. Entre las limitaciones y los surcos, superiormente se va a limitar con el surco lateral del lóbulo frontal, posteriormente con vestigios del surco transverso occipital y medialmente que no se va a poder observar por la fisura horizontal del cerebro. En cuanto a las circunvoluciones, se va a encontrar 3 en la cara lateral, las cuales van a ser la circunvolución temporal superior, la cual se va a encontrar en el borde superior del surco lateral e inferiormente se va a limitar con el surco temporal superior. Este se va a continuar posteriormente con la circunvolución supramaginal y la circunvolución angular. Este va a presentar a la vez la circunvolución transversa temporal, la cual va a encontrarse en la vertiente superior de la circunvolución temporal superior. La siguiente circunvolución se va a denominar la circunvolución temporal media, la cual se va a limitar entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Esta se va a continuar posteriormente con la segunda circunvolución del lóbulo occipital. La tercera circunvolución se va a denominar circunvolución temporal inferior y la cual va a estar limitada superiormente con el surco temporal inferior e inferiormente con el borde inferior del lóbulo temporal. En cuanto a las circunvoluciones de la cara inferior, se van a denominar dos. Estas van a ser la circunvolución temporal lateral y la circunvolución temporal medial. La circunvolución temporal lateral se va a encontrar obviamente en la cara inferior del lóbulo temporal y esta se va a encontrar o va a formar parte de la parte media de la cara inferior del lóbulo temporal. Esta se va a continuar posteriormente con la cuarta circunvolución del lóbulo occipital y conjuntamente con este van a formar el lobulillo fusiforme. En cuanto a la circunvolución temporo-occipital medial, esta anteriormente va a formar la circunvolución parahipocampal y posteriormente se va a unir a la quinta porción del lóbulo occipital, a la quinta circunvolución, y van a formar lo que se denomina la circunvolución lingual. Ahora hablemos sobre el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula va a estar situada en la parte profunda del surco lateral. Va a presentar lo que es una forma triangular, cuyo vértice o lóbulo de la ínsula va a estar situado en la parte anterior e inferiormente. Esta va a presentar lo que son 5 circunvoluciones separadas por 4 surcos. Las 3 primeras circunvoluciones van a pertenecer al lóbulo de la ínsula anterior y las 2 al lóbulo de la ínsula posterior. El tercer surco o surco central va a ser el más profundo, el cual va a estar encargado de dividir la ínsula en anterior y posterior. La encefalitis es la inflamación del sistema nervioso central causado por virus con capacidad neurotrópica, aunque esto dependerá mucho de la persona, la localización geográfica y la época del año, ya que muchos de estos agentes infecciosos, como lo que son el arbovirus, la rickettsia, son transmitidos por mosquitos, piojos o garrapatas. Se conocen varios mecanismos patogénicos dependiendo de la virulencia y el tropismo del agente infeccioso por el sistema nervioso central, así como la respuesta inmunológica del huésped ante aquel agente infeccioso. La encefalitis aguda llega al sistema nervioso central por varias vías. La hemática, que es una infección diseminada que al llegar al sistema nervioso central la conoceremos como una encefalitis diseminada, con lesiones múltiples, comúnmente viéndola en una herpes neonatal o en casos de sarampión. Tenemos una neuronal retrógrada, que estas seguirán los axones neuronales y se la conocerá como una encefalitis focal, ya que afecta al área temporal y frontal del sistema nervioso central, comúnmente en los casos de rabia o por las infecciones del virus herpes simple. Y tenemos una inoculación directa, que esta será secundaria a traumatismos abiertos en el sistema nervioso central. Las lesiones anatómicas que encontraremos en pacientes con una encefalitis aguda son muy variadas, así como la citólisis o la necrosis celular. Algunos agentes infecciosos producen una invasión directa en la pared endotelial, causando lesiones en los vasos, arterias, arteriolas y capilares, causando trombos o hemorragias, produciendo así un cuadro de vasculitis del sistema nervioso central.
Podemos realizar el diagnóstico a través de dos procedimientos, uno de ellos que es la resonancia magnética, que es sensible para la detección temprana de la encefalitis, y otra de ellas es la evaluación del líquido cefalorraquídeo, que se realizará a través de una punción lumbar. Tratamiento de sostén. Este consistirá principalmente en tratar los problemas como fiebre, deshidratación, alteración de sus electrolitos y convulsiones. Por otro lado, tenemos el tratamiento del aciclovir, que este consistirá en la administración de aciclovir de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, durante 14 días hasta que se descarte el proceso por virus. Tenemos que tener en cuenta que si bien la aciclovir no es atóxica, tenemos que tener mucho cuidado ya que muchas veces llega a alterar las funciones hepáticas, la supresión de la médula ósea o una insuficiencia renal transitoria.